¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista por las pantallas de Vive Chile Antofagasta. En esta oportunidad nos visita el ministro Óscar Clavería, él es vocero de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. ¿Cómo está, ministro? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema que estuvo en la contingencia durante las últimas semanas y que tiene que ver precisamente con la liberación de bastantes reos a nivel país, pero esto es un beneficio de libertad condicional que se otorga todos los años dos veces al año en nuestro país, pero sin duda que fue bastante comentado por la cantidad de reos que se le otorgó este beneficio, específicamente en la región de Valparaíso, pero también en Santiago. Quisiéramos ahondar en este tema y también explicar un poco cómo funciona este procedimiento, el cual desarrolla la Corte de Apelaciones de todas las regiones de nuestro país, pero también a través de una lista que entrega precisamente Gendarmería. Bueno, muchas gracias, porque este es un tema muy importante de tratar, no solo por el problema que se podría suscitar a propósito de la reincidencia de los delitos, sino especialmente para que la ciudadanía tenga conocimiento. Este es un procedimiento que viene del año 1925, pero voy a usar unas palabras muy precisas. Ellos no salen en libertad. Fíjese bien, la ciudadanía, ellos no salen en libertad. Cuando vimos en la televisión en la noche que estaban saliendo en libertad y que salía una cantidad enorme de reos y que poco menos la mitad venía a salir a delinquir, eso es falso. ¿En qué sentido? Ellos ya han salido en libertad. Ellos todos, la mayoría, el 90%, tiene beneficios intrapenitenciarios. O sea, o están saliendo en la semana, o están saliendo los sábados, o están saliendo los domingos. Este es un riguroso estudio que hace Gendarmería a propósito de 4 parámetros que le dice la ley. Parámetros que dicen relación con la mitad de la condena, con la conducta intachable, con un oficio y además tiene que tener estudio o asistir a la escuela. Lo importante de esto es que no es mitad de la condena en todos los delitos. Los delitos graves exigen 2/3 de las condenas. El presidio perpetuo exige 20 años a lo mínimo de prisión. ¿Eso qué significa? Significa que primero hay un listado donde están las personas que cumplen todos los requisitos. Y siempre hay una lista donde hay personas que cumpliendo los requisitos, Gendarmería se opone. Pero se opone ¿sobre qué base? Sobre la base de un informe psicológico, social, diciendo que va a volver a delinquir o es posible que vuelva a delinquir. Esto no tiene ni siquiera un respaldo empírico, ni menos un respaldo científico. Son informes de no expertos, no son criminólogos ni mucho menos, la mayoría son psicólogos con estudios menores, ni siquiera posgrado ni mucho menos. Bien, ¿qué ocurre? Que empíricamente no había un estudio, no había un estudio serio. Y le voy a decir, para que sepa la ciudadanía, en Antofagasta en el año 2013 salieron 676. En el 2014, 473. Y lo que va en este año, 216. Eso es lo que se otorgó ahora en el mes de abril. Solo en Antofagasta. Ahora, a mí me tocó el 2014. Yo hice un seguimiento. Hasta el 2015 no había reincidido más del 4%. Entre el 4 y el 6. Y la mitad de ellos era porque eran extranjeros, se iban a su país. Decía, dejaban de firmar, significa que dejaban de firmar, pero se les revocaba por no cumplir con los requisitos. Por lo tanto, estamos hablando de un 6% de revocación, o sea, mínimo. Este es un verdadero instrumento de reinserción completamente mancomunado con trabajo de equipos interdisciplinarios, en el sentido que se averigua dónde va a trabajar, se averigua dónde va a vivir, dónde se le va a recoger, qué familia lo va a recibir, qué grado de atemperamiento, qué grado de lo que se llama de adaptación al medio en este asentamiento humano tiene el preso interno. ¿Eso qué significa? Significa que esto ha dado muy buen resultado. Lo que ocurre es que mi explicación es que fue develado una información parcial en Valparaíso. Ellos nos indican una persona reincidió al día siguiente que había salido en libertad. A lo mejor tenía beneficio penitenciario hacía un año. Primero, no sabemos que salió en libertad esa noche. Segundo, no sabemos desde cuándo estaba saliendo en libertad. Y tercero, qué porcentaje tenemos.
porque si es el 6%, que es más o menos el porcentaje nacional, es ínfimo, y estamos pensando en miles de personas que están readaptados socialmente al medio. Esto significa que ellos no salen de la noche para la mañana a las calles, sino que ya tienen beneficios anteriores que les permitan adecuarse antes para reinsertarse socialmente. Así es. La mayoría ha salido antes, la mayoría. ¿Y qué pasa en el caso de Valparaíso? Fueron más de 700 los reos que les otorgaron este beneficio, pero son cifras similares a las del año anterior, pero sí había subido con respecto al año 2014. Lo que ocurre es que, para ser claro, el informe negativo, que es el que yo me refiero al informe psicosocial, no tiene un respaldo en la ley. La ley no lo menciona. Y es un informe que se hace desde hace mucho tiempo a propósito de la influencia del Ejecutivo, con el objeto de tratar de deslindar responsabilidades a propósito de la antigua integración de la comisión. Esto es una comisión, no es un tribunal, es una comisión. Hoy día, como esta comisión está integrada exclusivamente por jueces, y los jueces tenemos toda inamovilidad y tenemos mucho mayor personalidad para resolver, en términos de resolver lo justo, resolver lo que significa aplicar la ley, porque eso es garantía de imparcialidad para todos. Los jueces, cuando se les impone este informe psicosocial que no está en la ley, como repito, no lo obedecen. Y dicho sea de paso, ha sido muy bueno, porque de este porcentaje no varía la reincidencia. Me explico. Del grupo que salen con el beneficio de los que están informados favorablemente, al grupo que salen con beneficio de los que están informados desfavorablemente por este informe psicológico social, no hay variación. Las reincidencias son las mismas. Todos los países, modernos o no, necesitan tener de un sistema en que se premie la buena conducta, se premie el esfuerzo que hace el individuo por reinsertarse a la sociedad. Y esta es una manera de reconocer ello para no estigmatizarlos, porque de lo contrario tendríamos verdaderas castas que estarían dentro de un submundo de la delincuencia, y eso es lo que no quiere la ley, ni quiere tampoco la política general de una república. Ministro, es por esto también que se generó una crítica de parte de que si hay Gendarmería que entrega estos informes de parte de algunos reos y que se decía que algunos de esos reos que se les otorgó este beneficio de libertad condicional tenían informe negativo. ¿Qué pasa ahí? También se gestó lo que fue la controversia con el gobierno, las declaraciones de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, referente a todo este proceso. Yo creo que principalmente las autoridades trataron de ser contestatarias a la visión que entregó mediáticamente el periodista que hizo el primer informe, en términos que poco menos quedan todos en libertad, todos los malos quedan en libertad. Y estaban desinformados en cuanto a que primero no salen en libertad, ellos ya han salido, o durante la semana, o todos los sábados, o todos los domingos. Es más, hay un grupo que está casi en el medio libre. Las personas que están en el CET, que es un centro especializado de estudio y de trabajo, esas personas tienen facilidad, no están ni siquiera encerrados, pueden salir a comprar, etc. Tienen una serie de libertades. Por lo tanto, el que se le otorgue el beneficio no es mucho el cambio, salvo que se van a ir a vivir a sus casas. ¿Eso qué significa? Que las autoridades, en un primer momento, quisieron responderle a la ciudadanía en términos que no, nosotros no dejamos en libertad a las personas que han sido condenadas y que forman parte de la delincuencia de Chile. Pero no se cercioraron, en términos empíricos, ese grupo, ¿quién los representa? Ese grupo lo representa informe, estudio, trabajo, condena, personas que están 10 años cumpliendo una condena con buena conducta, yendo al colegio, teniendo un oficio. Entonces, esas personas tienen que ser separadas del resto. Y así lo fue. Ahora, yo los desafío, si encuentran un 10% de reincidencia, creo que es mucho. No hay un 10% de reincidencia, tenemos mucho menos. Ahora, en el caso de Antofagasta, las reincidencias fueron menores. O sea, solo 2 que yo recuerdo hasta ahora han cometido delitos similares por los que estaban presos. Los otros, delitos pequeños. Faltas o delitos, simples delitos, muy, muy pequeños.
que han vuelto, y la mitad, como digo, han sido extranjeros que se fueron a su país. Claro. Esto se desarrolla 2 veces en el año, como hablábamos en un principio, que en abril y en octubre. Que ahora está asociado siempre con la visita semestral de cárcel. Ya. Bueno, y pasando a otro tema, pero siempre relacionado, la semana recién pasada se dieron a conocer los resultados de la encuesta de Fundación de Paz Ciudadana, que reveló que Antofagasta ocupa el primer lugar en el alto temor que presenta la población, la ciudadanía en nuestra ciudad a la delincuencia. Si bien disminuyó el porcentaje de delitos, personas que se sintieran víctimas, habían sido víctimas de alguna de delincuencia acá en la ciudad de Antofagasta, pero sí aumentó la generación de temor, de inseguridad en los ciudadanos. ¿A qué respondería esto? Con referente al 2014. Vamos a especular, porque no tenemos ningún estudio nuevamente serio y científico sobre estas situaciones. Pero a propósito de la lógica y de lo que son hechos evidentes, obviamente que un delito grave impacta más a una persona. Yo ya lo dije en este mismo canal, que un homicidio en el camino costero, uno al día siguiente va a decir, no vamos al camino costero porque ahí matan. Y es un homicidio en 8 años. Por lo tanto, lo malo se nota e impacta. Y yo creo que se debe a que este año y el año pasado 2015. Han aumentado los delitos, los crímenes. Sí. Tenemos Homicidios. casi el doble de homicidios que hemos tenido en otros años. Ahora, ¿por qué se deben esos homicidios? Lo ignoro, pero eso impacta en la población, en términos de que afecta. Incluso yo le digo, uno se siente afectado cuando tengo la sensación de seguridad yo en la ciudad. Pero ¿y por qué tantos homicidios? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Entonces eso es necesario un estudio. Pero hoy día los delitos han disminuido. Los crímenes han aumentado en términos de crímenes contra las personas. Claro, porque eso precisamente eso es lo que aparece acá, que la gente víctima de delitos o que ha sido víctima de la delincuencia acá en Antofagasta disminuyó bastante, pero sin embargo la sensación de seguridad aumenta. Y también puede ser ligado, como usted bien dice, que el año pasado hubo una gran cantidad de homicidios en nuestra ciudad de Antofagasta. Y no solo en la ciudad de Antofagasta, Taltal tuvo el doble de homicidios que tenía en décadas. Ahora algunos dicen por declaraciones en la prensa que se podría deber a esta sensación de inseguridad, parte de ello responsabilidad tienen los medios de comunicación, la masificación que se realiza por parte de estos homicidios. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque el medio de comunicación lo que hace es informar lo que está pasando. A ver, yo no me atrevería a generar como fuente o causa o estímulo de ello a los medios de comunicación. Lo que uno tiene que estudiar es cuáles son los orígenes de esta actividad delictiva mayor. Y de eso no tenemos estudio. Si usted me dice, normalmente estos pueden ser periodos que van cada 5 años o cada 10 años, pueden ser periodos, o también puede ser el reflejo de las diferencias que existen hoy día y que no se ha podido resolver en términos de lo que son la redistribución del ingreso. A propósito de que la mayoría de los homicidios han ocurrido no precisamente en los sectores de mayores ingresos, sino en los sectores de menores ingresos, donde se han generado mayores conflictos, quizás en las formas de vivir o en la capacidad de tener para resolver los desafíos cotidianos. Ahora, referente también, se conversó mucho durante el año pasado que algunos de los hechos delictivos que se producían en Antofagasta de delincuencia comprometían a personas de otros países. ¿Qué piensa usted al respecto de eso, considerando también que la ley de inmigración todavía no se ingresa en nuevo proyecto para poder actualizar esta? Eso yo lo dije el año pasado, no tenemos estudio, pero en términos de porcentaje, la proporción de números de chilenos que comete delitos en relación a la población es muy parecida a los números de extranjeros que comete delitos en relación a la población. Ahora, eso no lo puedo decir respecto a los crímenes, porque no tengo la información precisa y hay que hacer un estudio. Además, le tengo que dar una información en términos de que a partir del año 2014 estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, Gendarmería, Fiscalía, Defensoría, juzgados, tanto oral como juzgados de garantía,
para hacer un seguimiento completo, nacional, y obtener un parámetro más verídico de todas las libertades condicionales otorgadas a partir del año 2014. Es decir, los 473 del 2014, los 365 del 2015 y los 216 que van hasta la fecha. Y para eso se ha logrado unificar lenguaje y caracteres computacionales de manera que podamos tener los resultados casi de inmediato. Esto no es fácil porque la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Fiscalía todos tienen su propio sistema computacional. Entonces estamos tratando de unirlo y creo que a fin de año podríamos tener algún dato estadístico y podemos decir a ciencia cierta, con técnicas ya comprobadas, cómo ha ido la aplicación de esta ley de libertad condicional. Ministro, quisiéramos agradecerle por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en sus casas en un nuevo capítulo de La Entrevista por las pantallas de Vive Chile Antofagasta.